parte de la corte más importante, que era nada menos que la sala penal. Correcto. Asesinada. Muy bien. Año 2006-2007. Un señor que se llama Mario Iguarán pone al frente de una sala o de un departamento de la Fiscalía a Ángela María Buitrago, una señora que habla como izquierdista, una señora que prácticamente elogia a las organizaciones que defienden a los guerrilleros en los procesos, a los colectivos, que elogia a quienes hacen prácticamente una bárbara campaña antiestatal colombiana, diciendo que el Estado colombiano es un Estado terrorista, y una serie de personajes. Entonces quiero que Ricardo Puentes, hasta aquí hablé yo, nos cuente las cosas que usted ha descubierto. Primero, cómo funcionó ese expediente respecto a las víctimas. Segundo, cómo funcionó ese expediente respecto a la parte civil, los abogados de la parte civil. Y tercero, lo que usted acaba de descubrir respecto a la prueba. Esto es la noticia del siglo en Colombia en el tema judicial. Esta es la más grave ofensa que se ha hecho a la democracia colombiana, porque la democracia supone el respeto a la rama judicial, y respetar a la rama judicial es respetar la formulación de cargos con pruebas legítimas. Cuando el mismo funcionario que formula cargos construye de una manera absolutamente reprobable la prueba, está incurriendo ella en un delito, pero sobre todo está injuriando a la democracia. Ahora sí, Ricardo. Bueno, doctor José Obdulio, un poco antes, en el año 2001, quien ordena la exhumación de los cuerpos que se encuentran en el cementerio, que están los del Palacio de Justicia y los de Armero, es el fiscal Alfonso Gómez Méndez. Quien dirige la investigación es José Vicente Rodríguez, el antropólogo de la Universidad Nacional a quien yo entrevisté. Él se encarga de dirigir eso y pone una alumna de él, que forma parte de la fiscalía, a hacer la exhumación. Sacan 94 cuerpos. Le entregan 60 y pico a la Universidad Nacional con las instrucciones precisas de que ayude a identificar a los guerrilleros del M-19 muertos en Palacio. Hasta ahora todas las revistas Semana y El Espectador y toda esa gente habían dicho que los cadáveres de los desaparecidos estaban en la Universidad Nacional. No es cierto. Cuando yo le pregunto al profesor José Vicente Rodríguez, ¿dónde están los desaparecidos? Me dice, los tiene la Fiscalía. Digo, ¿cómo así? Dice, ahí me entregaron 60 y pico. Ellos se quedaron con 27 restos. Oiga, Ricardo, eso es importantísimo. Claro. ¿Por qué? Porque entonces, según eso, no hay desaparecidos. No hay. Bueno. Hay 27... Me encantaría explicarle a los televidentes por qué eso es tan trascendental, pero no hay tiempo. Porque la sentencia está basada en el hecho de que hay un delito permanente desde el año 1985. Ese delito fue consagrado como tipo penal apenas en el año 2000, y por eso del año 2000 en adelante el coronel Plazas dice que está cometiendo delito. Pero bueno, eso después lo explicaremos. Entonces cogen 27 que están los supuestos desaparecidos. Entonces, ¿cómo sabemos que están ahí los desaparecidos? Porque estaban en unas bolsas negras debidamente marcados. Hay los del cuarto piso son esos 27. Cogen esos 27 y la Fiscalía le dice al profesor José Vicente, no le entregamos estos 27 porque aquí están los desaparecidos. Y eso lo dice el profesor José Vicente. Aquí están los desaparecidos, usted identifique a los guerrilleros del M-19 y nosotros nos quedamos con esto. Ellos embolatan esos 27 restos, los esconden, los hunden quién sabe dónde. Le hicieron prueba de ADN a uno de esos 27. ¿Y vio? Y yo leí en el expediente. Era Ana Rosa Castiglán. Claro. Que los familiares... O sea, hacen prueba de uno y aparece uno. Sí. ¿Cómo le parece, por Dios? Y los familiares... Entonces paran porque dicen, esto no nos sirve. Exacto, lo dejan ahí. Incluso los familiares de Ana Rosa Castiblanco todavía protestan y salen con carteles de esa. Y ellos ya tienen los restos. Bueno, bien. Llega la fiscal, la doctora Ángela María Buitrago. ¿Usted sabe por qué me sé ese nombre también? No. Ella me acusa a mí de injuria y calumnia en el tema de Ecuador, antes de irse. Bueno, misma. Bien.
Entonces comienzan a aparecer unos testigos muy extraños, un señor Gámez Masuera, un señor Tirso Sáenz. Esos se desvirtúan durante el proceso. Claro, en la sentencia dicen, no, estos no los vamos ni a leer porque estos son unos charlatanes, unos tramadores, unos mentirosos. El señor Tirso Sáenz incluso escribe un papel pidiendo el dinero. ¿Qué hubo pues cuando me pagan? Sí. Y estaba preso para la época de los hechos de Palacio. De los hechos del Palacio. O sea, él estaba disque de testigo de unos hechos y él preso. Exacto. Y cobrando plata. Ese papel se encontró también por providencia divina. Es un papel que está... Providencia de Periodismo Sin Fronteras, que a quien Ricardo le llama Dios. Bueno, muy bien. Entonces, luego me encontramos que les queda solamente un testigo en el caso de Plazas Vega, que es el cabo Villamizar, Edgar Villamizar. Entonces, aparece una declaración que no tiene fecha, no tiene membrete por ningún lado. Dice que la declaración se hizo en la Escuela de Caballería, delante de varios que firman diciendo que sí. Veamos quiénes firman. Ángela María Buitrago Ruiz, que es la fiscal. La fiscal. Dice que la fiscal de hierro. Sí. Henry Bustos Alba, que es de la Procuraduría. Pablo E. Vázquez, investigador. Efrén González, investigador, ambos del CTI. José Darío Cediel Serrano, fiscal auxiliar. Y el señor Edgar Villarreal, que incluso aquí cuando uno mira, eso después lo van a ver en cámara, la firma aparece el nombre puesto sobre la firma. No aparece la firma arriba, sino firmaron después. Los estudios grafológicos muestran que esa no es la firma del señor Edgar Villamizar. ¿Por qué hablamos de Edgar Villamizar o Edgar Villarreal? Porque en la declaración aparece como Edgar Villarreal, pero el número de cédula es de Edgar Villamizar, Espinel. La fiscal dice que fue un error de digitación. Y lo dice la juez también. Exacto. Pero es un error que aparece en 4 páginas, más o menos 6 veces, y además en la firma. Entonces, investigando el número de cédula, efectivamente algunos de los datos que aparecen aquí como conocidos, como que estuvo en Granada, son ciertos. La declaración de que estuvo en Bogotá, en los hechos de Palacio, pues eso es absolutamente falso. Pero con esa base se condena al general, al coronel Plazas. Y entonces les digo a los televidentes lo siguiente. En la providencia, que ustedes la pueden leer en la página periodismosinfrontera.com, ahí aparece la sentencia completica. Ustedes van a ver que la sentencia está fundada en la discusión sobre ese testimonio. Ese testimonio es básicamente el que lleva a la condena, a justificar una condena a 30 años de cárcel a un hombre que entró a salvar la corte. Y esos 30 años de cárcel están fundados en esta afirmación que según Villarreal o Villamizar. Pero Villarreal según ellos. Sí, Villarreal según ellos. Dice que él le oyó decir al coronel, cuelguen a esos y... Qué pena decirlo así, pero así lo dice. Así está escrito. ¿Cierto? Así está escrito. Entonces, yo no violo aquí ninguna ley del periodismo ni de la cortesía. Y entonces, ¿qué fue lo que descubrió Ricardo Puentes, el director de periodismosinfronteras.com? Pues al darnos cuenta que la firma era falsa, empezamos a buscar al verdadero Edgar Villamizar, que es el que figura con número de cédula. La cédula pertenece a Edgar Villamizar. Entonces, lo comenzamos a buscar bajo 2 premisas. Una, o lo compraron, le dieron dinero para que prestara el número de cédula y otro firmara, o lo tenían extorsionado por algo. O lo compraron o lo está extorsionado, pero partías de la base de que sí realmente él había declarado. Sí. Porque yo leí un artículo tuyo en ese mismo periódico, muy bravo tu artículo, muy furioso, cuestionando a Villamizar o a Villarreal sobre la base de que él sí había ido a declarar. Entonces partías de la base de que era mentiroso. Correcto. Pero no era así. Recapitulemos. Una declaración del señor Edgar Villarreal ante la unidad delegada de la Corte Suprema de Justicia dijo que el coronel Plazas había dicho cuelguen a esos hijuetantas, y con ese testimonio, que es este, en donde aparece firmando como recibida la declaración Ángela María Buitrago Ruiz, la delegada, la fiscal delegada, se condenó al coronel Plazas. Todos partimos de la base de que podía ser falso, pero nunca pensamos
que este señor nunca había ido y que esto lo hicieron en un computador, unos señores falsificaron esto, inventaron la historia y eso lo descubrió Ricardo Puentes. Ricardo, ¿cómo fue entonces la historia? Entonces encontramos al señor Villamizar, al dueño de este número de cédula, que la fiscal, bueno, primero la fiscal dice, aquí aparece Edgar Villarreal porque es un pequeño error de digitación, que aparece 6 veces ese error mínimo y firma también Edgar Villarreal. Pues no es ningún error. Encontramos al señor Villamizar y íbamos con la idea de o se dejó comprar o cometió algún delito y lo están extorsionando. Ni lo uno ni lo otro. Y le voy a explicar a los televidentes, porque usted se lo sabe de memoria y usted es el que más ha denunciado ese caso. Y es que están en una especie como de cartel de testigos, comprando testimonios en contra de parlamentarios, del presidente Uribe, de José Obdulio Gaviria, de todo el que suene a amigo de la seguridad democrática. Ya supondremos quiénes son los enemigos de la seguridad democrática y les interesa. Perfecto. Entonces, él no conocía ni siquiera este papel. Cuando lo leyó quedó absolutamente sorprendido. El testigo. El testigo dijo, pero esto es absurdo, yo nunca me moví de Granada a Meta, siempre estuve ahí, hay testigos que aseguran que estuve ahí. Segundo, nunca conocí al coronel Plazas en persona. Jamás estuve dando este testimonio, obviamente, yo nunca dije eso, y esa firma no es mía. No nací en Cúcuta, yo soy de Tibú, no soy biólogo químico como dice aquí, yo no terminé ninguna carrera de esas. ¿Qué pasó entonces? ¿Cómo hicieron ese montaje? Pues hay que preguntarle a la fiscal Ángela María Buitrago, a Henry Bustos, a Pablo Vázquez, a Efren González y a José Darío Cediel. Pero yo creo que... Pero eso no es un crimen, Ricardo, eso no es un delito, mejor dicho, una combinación de delitos, pero además es evidente que era un concierto para hacer ese tipo de cosas, porque ellos hacen toda una composición de lugar falsa. Dicen que están haciendo una diligencia en un despacho militar, en un cantón, ¿no? En la escuela de caballería. Y van ustedes, los periodistas, o usted, a averiguar, y allá nunca entró ese señor. Ni salió ese día. Y además hay un oficial que no ha declarado, que dice, yo estuve acompañando todo el tiempo a la fiscal Buitrago, y allá no se interrogó a nadie, solamente estuvieron excavando ahí las tumbas de los caballos, donde ellos entierran los caballos ahí, y no entró nadie, no salió nadie, no se interrogó a nadie, no hubo ninguna diligencia. No, se inventaron una diligencia, es posible. Correcto. Es una cosa que ahora uno entiende también, como la doctora Nancy Patricia Gutiérrez ha dicho lo mismo, como varios otros, el caso de Mario Uribe, de Álvaro Uribe y de varios otros, los pitirris, son unos testigos comprados, les dan el oro y el moro, los mandan a vivir como pachás en Canadá, en Suecia, etcétera, y el único pago que deben dar es hablar mal de un general, hablar mal de un coronel, hablar mal no, sindicarlos para que pasen el resto de su vida en la cárcel. Sí, y la fiscal como que tiene tradición en esto de falsificación de testigos y pruebas. Está el caso también de General Quiñones, pero es otro asunto. En todo caso, el señor Villamizar dijo, le pregunté por qué no había ido a arreglar este asunto, habiendo todo este boom publicitario por televisión, y pues dijo, yo trabajé en la fiscalía, yo sé las cosas que se ven ahí, eso es terrible, a mí me matan. Y es más, después de haber accedido a hablar con usted, a mí me matan, me van a matar, matan a mi hijo y a mi nieto. La vida de ellos corre mucho peligro. Bueno, y entonces él fue ante el procurador, entiendo, ¿o cómo es la cosa? Sí. Mejor dicho, usted le dijo, vaya donde el procurador, ¿por qué donde el procurador y no donde un fiscal o donde un juez? La fiscalía, obviamente, pues, está contra él, está extorsionándolo desde Mario Guarán, y esta fiscal, pues, es increíble. La actual fiscal, pues, esposa de un señor del M-19, que es los de la toma, los del caso. Entonces, jueces, ya sabemos la juez Cara que hizo ahí en ese asunto. Yo le dije, el único hombre... Perdón, le doy ese dato también a los televidentes. Qué elogios en la Providencia. Entre otras cosas, ¿quieren leer la Providencia? Facilísimo, entran. periodismosinfronteras.com. Ahí encuentran el periódico de Ricardo Puentes. Sí. Entre otras cosas, los anunciantes, ayudar a estos periódicos, hombre, tan importantes. Y abajo encuentran la sentencia completica.
Entonces, yo le dije, la única persona en quien yo confiaría, o sea, yo no publiqué esto porque si lo publico lo matan al hijo, al nieto. Entonces, lo primero era buscarle protección. Yo le dije, la única persona honesta en este país, que no está ni un lado ni el otro, si es que hay dos lados, sino, yo creo que solamente hay un lado que es el de la verdad. Pues la única persona que está en este punto es el fiscal, el procurador Ordóñez. Y solicité la cita con él y él fue allá y allá hizo. Y ahí está la declaración formal, sí, diciendo todo esto. O sea, eso no se va a quedar impune, creo yo, entre otras cosas porque está el procurador. Hombre, ¿cómo se vino la revista Semana contra usted y contra esta declaración? No, prácticamente en complicidad absoluta con la fiscal Ángela María Buitrago. Y con ese sector que comete esta clase de atropellos. Pues ellos ganan mucho dinero por eso. ¿Por qué? Ellos les pagan. La trayectoria de Semana ha sido publicar mentiras y mentiras. Es que Semana tiene mucho que ver en el caso del Palacio de Justicia. En un caso, un testigo que es Ricardo Gámez, desestimado hace muchísimo tiempo en el caso del Palacio de Justicia. La revista Semana, y con su amigo Gómez Méndez, sacaban cada cierto tiempo, cada 2 años, aparece el testigo, no sé qué, siendo que ya había aparecido y había estado desestimado, pero como tenemos una memoria tan flaca. Y entonces la gente se asusta y va y... Y eso es verdad. Además, los titulares que vemos, por ejemplo, en el Tiempo, de decir el cabo Villamizar sí estuvo en la diligencia. 2 puntos, Ángela María Buitrago. ¿Cómo le parece si estuvo en la diligencia cuando él mismo dice que no? Y en segundo lugar, del texto mismo se desprende que no estuvo. Y es muy importante que los televidentes lean el periódico Periodismo Sin Fronteras, porque hay otros casos bastante interesantes, y repasen las columnas esta semana de el doctor Fernando Londoño y la mía, la del Fernando Londoño el jueves, la mía el miércoles, porque allí explicamos con algo, dijéramos, de composición del lugar, un poco el doctor Fernando, y yo dijera, trayendo un caso histórico del capitán Dreyfus de Francia, cómo se hacen este tipo de montajes, cómo no es un hecho que sea nuevo en la historia y cómo aquí en Colombia se está repitiendo, pero al por mayor, y con nombres propios, figuras del togados, figuras de la rama judicial que le han hecho un mal terrible a Colombia al deslegitimarlo, porque es que ese montaje es tan evidente, que lo es, que ponen 3 testigos contra el coronel Plazas, y los 3 son falsos, pero 2 de ellos son tan evidentemente falsos, mientras no fuese un periodista como Ricardo Puentes el que descubriera. En el caso de este señor Villarreal, los otros 2 saltaban tanto a la vista que ellos mismos los desconocen y los descalifican. 3 y 3 malos, 3 y 3 falsos. Pero el de Ricardo Puentes, el que descubre Ricardo Puentes, fue el que sirvió como fundamento para la condena a 30 años a un general, a un coronel de la República, inocente y, al contrario, héroe de Colombia. Correcto. Y una cosa que quiero recalcar es el papel de los medios de comunicación. El papel, pues a mí me da mucha vergüenza, pero hay que decirlo. Los medios aquí los controla la familia Santos en gran proporción. Es más, Enrique Santos, el hermano del presidente de la República, pregúntenle a Otto y Patiño si no era muy afín al M-19, el grupo que se tomó el Palacio de Justicia. No, eso no hay que preguntarlo, es un hecho que él mismo ha reconocido en textos, en libros. Hay un libro de memorias de él, bastante bueno por lo demás, en donde él narra que fue elegido miembro de esa de la dirección, pero él la rechazó. Ya el tiempo terminó, pero quería presentar este testimonio extraordinario de un hombre que solo, sin ningún medio, sin ningún recurso, fue e hizo lo que debimos haber hecho todos. Tenemos que pedirle perdón, ofrecerle, no excusas, pedirle perdón al coronel Plazas por haberlo abandonado. Y solamente una persona como Ricardo Puentes se empeñó en descubrir la verdad, descubrió a Guarín. Sí, señor. Porque, digamos, Guarín representa a las víctimas en ese proceso y es un secuestrador, miembro del M-19, como lo contamos en este canal, en el primer programa, José Obdulio. Muchísimas gracias, Ricardo, y esperamos tenerlo con nosotros muy constantemente a medida que usted vaya haciendo nuevos descubrimientos. Muchas gracias, doctor José Obdulio.